Mi nombre es Diana y bienvenidos a Radiografías Sociales. Aquí analizamos libros, historias, personajes, películas para entender algo de la sociedad. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que no comprendías el mundo? Sé que esta pregunta es un poco extraña, no sé si me explico, pero a ver, voy a poner un ejemplo. En mi caso, la primera vez que sentí que no comprendía el mundo o que algo no encajaba ya sea en mí o en la sociedad fue cuando tenía como 8 años, aproximadamente 9 por ahí. Y resulta que mi mamá iba a mandarme a hacer unas sábanas nuevas. En ese entonces yo no entendía muy bien la función de la sábana y ahora tampoco, pero bueno, me dio a escoger las telas. Recuerdo que escogí unos elefantes rosas, me tomé un montón de tiempo para escoger, era la decisión más importante de mi vida, ya mentira. Y cuando regresé un día de la escuela, mi mamá me dijo que ya estaban mis sábanas listas, que estaban puestas en la cama, y cuando fui a verlas, resulta que no las vi. Y le dije, mamá, no están, ¿por qué no están encima de la cama, no? Y me dijo, no, es que tienes que levantar las frazadas, está debajo. Y me quedé como de, what the fuck, no tiene sentido. ¿Para qué me tomé yo el tiempo? ¿Para qué me tomé el esfuerzo de escoger mis maravillosos elefantes si al final algo tan bonito iba a estar oculto? No encuentro el sentido en eso. Y recuerdo que incluso me molesté y saqué las sábanas y las puse encima como si fueran cobertores. Y me acuerdo que la ventana estaba abierta y esa cosa flotaba como si fueran fantasmas. Entonces, claro, no era tan viable tener esa tela encima de mi cama, ¿no? O sea, al final tuve que, digamos, por primera vez en mi vida acomodarme a lo que la sociedad o mi mamá decía, ¿no? No es como que yo pudiera hacer lo que quisiera y tampoco era muy práctico. Pero sí quedó en mí una sensación de, ok, aquí algo no encaja, esto fue raro, o sea, me dolió, pero se supone que no es tan importante. En fin, dije, debe ser una experiencia hasta un poco tonta, ¿no? Una anécdota un poco graciosa, rara. La había olvidado por muchos años hasta que, cuando tenía como 20, encontré un libro y ahí encontré la siguiente cita. Solía pensar en lo aburridos que eran los estampados de las fundas de los edredones y las almohadas. Hasta los 20 años no supe que estas fundas tenían solo un uso práctico y me desmoralizó lo sombría que era el alma humana. Y me acordé de esta experiencia de las sábanas que aparentemente es tonta, ¿no? Como superflua, la había olvidado, no le conté a nadie, pero aquí estaba, después de tantos años lo recordé, me hizo pensar en las situaciones que uno pasa al crecer, es decir, nos enseñan a comportarnos en sociedad como seres humanos para ser tratados con respeto por los demás. Por ejemplo, está esos teatros de el saludar, el decir hola, el saber que tienes que sonreír, decir gracias, ser amable, para todo hay un protocolo, ¿no? Reglas sociales que damos por hechas, por ejemplo, el hacer filas, colas, trámites, cosas que realmente son aprendidas pero que tomamos por naturales, pero al momento de aprenderlas en este proceso de crecimiento, siento que a veces hacen que perdamos ciertas partes de nosotros o ocultemos otras partes de nosotros, ¿no? Porque serían raras o algunos sentimientos incluso que no son bien vistos, tenemos que guardarnos. El punto acá es, en este proceso de crecimiento, ¿cuánto de nosotros ocultamos? ¿Cuánto de nosotros perdemos? ¿Hasta qué punto es saludable perder estas rarezas o formas raras de ver el mundo o interpretarlo? Y puede marcar vidas enteras, como en este caso la de Osamu Dazai, que es el escritor de este libro que acabo de citar, y es de él justo de quien quiero hablar hoy día. Osamu Dazai es un escritor japonés muy famoso de la posguerra. Este libro, Indigno de ser humano, que es de donde saqué la cita, es su libro más famoso, aunque él escribió varias. Puede ser porque este libro es muy autobiográfico. Literalmente él nos cuenta toda su vida desde que es pequeño hasta que ya es mayor. Mi plan en este video es básicamente profundizar un poco en este libro, hacer un análisis y también tratar de comprender por qué este libro pegó tanto en esa época y por qué sigue pegándonos hoy en día, ¿no? Vamos a empezar por el libro. La historia comienza con un señor X que encuentra 3 cuadernos de notas que son como diarios y 3 fotografías de una persona en su infancia, su adolescencia y su adultez. Cuestión que primero las fotografías le causan como, no sé, como un espasmo, algo, una sensación muy extraña, como de hasta miedo, ¿saben? Porque claro, es un niño sonriendo en la fotografía, parece muy simple, ¿no? Pero el señor X logra identificar algo que creo que no todos son buenos identificando, pero hay gente que sí identifica, ¿saben? Como esas sonrisas falsas, esas sonrisas que son fingidas. Y él identifica eso, que ese niño está fingiendo, que esa sonrisa es falsa y que seguro oculta algo muy oscuro detrás. Y solo pensarlo le causa miedo, ¿saben? Bueno, puede ser por varios motivos, ¿no? Pero lo que se me vino en la mente la primera vez que lo leí fue, primero, el hecho de lo tenebroso que puede ser el saber que alguien está fingiendo. O sea, por ejemplo, yo prefiero 1000 veces que me diga alguien de, oye Diana, me caes muy mal de frente, a que me sonría y me salude cuando en el fondo yo siento que no le caigo bien. O sea, prefiero que la gente sea muy sincera. Eso me aterra, la verdad. Y luego está el hecho también de que cuando sabes que alguien está fingiendo y está ocultando algo o tiene un secreto por ahí que se ve, que se siente, lo más tenebroso a veces ni siquiera es saber el secreto, sino intuirlo, como decir qué es lo que oculta,
qué hay detrás de eso, ¿saben? Y eso es lo que puede causar más terror, ¿no? Porque supongo que da amplitud a la imaginación, qué sé yo. Pero bueno, cuestión que a ese señor le causan mucho impacto estas fotografías, incluso llega a pensar que quizá ese niño ni siquiera es humano, o sea, hay algo en el rostro que no logra identificar como humano, ¿no? Quizás sea este tema de fingir, qué sé yo, en fin, teorías. Después el señor X, con esto en mente, pasa a los diarios y decide empezar a leerlos y ahí literalmente todo el libro es una copia y pega de los diarios en el que el protagonista, Yoso, es el alter ego de Dazai, que va a contarnos su historia desde que es niño. Y entonces, de hecho, este primer cuaderno de notas empieza muy fuerte. Empieza con una aseveración que va a marcar el inicio de toda la investigación del libro. Dice: mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Y wow, parece sencillo, ¿no? La primera vez que lo leí impacta, pero no terminas de entenderlo. Bueno, para entenderlo tendrás que leer todo el libro. Para hacerles la historia corta, yo les voy a resumir acá los hechos importantes. Es que básicamente Yoso, como les digo, esta historia es autobiográfica, entonces Yoso también tiene un padre que es un terrateniente, que tiene dinero en Japón. Y además es una familia muy autoritaria en la que él se cría. De hecho, él recuerda mucho los almuerzos en los que están sentados todos en un silencio espectral porque nadie puede hablar. Y hay mucho protocolo, todos están muy rígidos, muy callados, muy cerrados, muy inaccesibles, digamos. Y él lo ve incluso al padre como una figura de mucha autoridad. Tanto así que él dice que cada vez que su padre le regañaba, para él era como escuchar la voz de los dioses. Y es que, bueno, acá también hay que mencionar la cultura de Japón de esa época, ¿no? Que es una cultura muy colectivista, que en esa época sobre todo primaba mucho la obediencia ciega, el honor, el deber, entonces todo era muy rígido, ¿no? Y por si fuera poco, Yoso es un niño muy sensible, que pues siempre está pensando, es muy imaginativo, totalmente lo contrario a lo que era o lo que exigía la sociedad en esa época de lo que debía ser un hombre, ¿no? Porque en esa época se decía que el rol de hombre significaba ser fuerte, no hablar de sentimientos, ser proveedor, emocionalmente contenido, proyectar esta autoridad, cosa que Yoso, a ser tan sensible, no puede nunca lograr. Y además de eso, por si fuera poco, él llega a ser muy complaciente, ni siquiera por pensar en los otros, no es porque le importaran el resto, sino porque literalmente él dice que tiene temor, tiene terror a cómo la gente pueda reaccionar. Y desde ahí queda muy claro que Yoso tiene un profundo miedo al ser humano. Y luego se devela por qué, ¿no? Porque él nos comenta que él vivió abuso sexual por parte de sus empleados cuando era niño. Incluso eso se hubiera podido superar, ¿no? Quizá al hablarlo en terapia, pero claro, la terapia en esa época, imposible. La salud mental era muy estigmatizada, era algo muy tabú, de lo que no se hablaba y de los traumas menos. Entonces, claro, si también le están pidiendo que sea un hombre y no hable de emociones y su padre tampoco está dispuesto a eso y no hay nadie a su alrededor que esté dispuesto a hablar de algo, él no tiene con quién manejar estas emociones, estos traumas, estos miedos, y lo único que hace es quedarse en silencio. Literalmente hay abandono emocional en su vida. Y claro, ese tipo de traumas, estas violencias que sufre, causan mucho dolor, obviamente. Entonces, para él no mostrar lo dañado, lo dolido, lo herido que está en el fondo, lo único que puede alcanzar a hacer es fingir que está bien, ser el payasito de la clase, el que hace bromas, el que siempre está sonriente, para tratar de ocultar todo eso que él sentía que era defectuoso en sí mismo, ¿no? Y no lo sentía porque sí, sino porque la sociedad le enseñó, a través de todo lo que aprendió, como les digo, desde autoritarismo, etcétera, que todo eso estaba mal. Entonces, claro, él lo ocultó, lo guardó y digamos que se creó una máscara para fingir que todo estaba bien. Y acá viene la pregunta: ¿cuánto puede uno aguantar así, no? ¿Cuánto puede uno estar en ese modo supervivencia, fingiendo, mintiéndose a sí mismo, con este secreto bajo los hombros? Es una carga muy pesada emocionalmente. Entonces, en la adolescencia, la única forma que tiene él de poder manejar estos sentimientos es a través del arte. Descubre el arte y empieza a pintar cuadros, empieza a experimentar con autorretratos y todo. Y claro, sus primeros cuadros son muy divertidos, muy bonitos, la gente le aplaude, ¿no? Pero en una de esas sale su alma, se deja llevar y sale un autorretrato tenebroso, según él. Lo describe como espectral, de una persona que se siente, ¿no? Esa pintura transmitía ese dolor. Y como sus compañeros lo ven, le dicen como de: oye, está fuerte, ¿no? Como que se asustaron, incluso él se asustó aún más porque se dio cuenta de que quizá lo habían descubierto, ¿no? De que a través del arte él había mostrado una parte de sí que no quería mostrar, y menos porque la gente lo iba justamente a reaccionar mal, ¿no? Entonces decidió nunca más volver a pintar ese tipo de cosas. Incluso después de eso dejó de pintar y ya pues en el futuro se dedicó a hacer caricaturas, cosas más agradables para el resto. Y pues bueno, continuó con esta idea de ocultarse. Y para su mala suerte descubre que manejar estas emociones a través del alcohol es mucho más fácil que a través del arte, porque claro, hacer arte o en general hablar de sus problemas es un trabajo, ¿no? Requiere afrontar el trauma, requiere trabajar, hacer un esfuerzo, y claro, era mucho más fácil a nivel emocional no afrontar esas cosas. Tomar alcohol, sedarse, doparse, adormecerse, así que se entrega a esa vida. Pronto comprendí que el alcohol, el tabaco y las prostitutas
eran un método excelente para librarme del miedo a los seres humanos, aunque fuese solo un momento, y llegué a la conclusión de que para conseguir esos momentos valdría la pena vender hasta la última de mis posesiones. Y así es como comienza su círculo autodestructivo. Después ya en la universidad todavía intenta integrarse a la sociedad. Lo hace a través de un grupo comunista. De hecho, él ni siquiera era comunista. Yoso dice que se metió a este grupo y empezó a hacer encargos peligrosos para este grupo, no porque empatizara con ellos, sino porque simplemente quería sentir que pertenecía a algún lado, pero realmente nunca lo logra. Él lo hace, pero nunca se siente parte de, porque nunca logra crear una conexión emocional con nadie en realidad, porque siempre está fingiendo. Y para empeorar las cosas, por si no fuera ya suficiente dolor y tristeza en toda su vida, pasan dos cosas que marcan por completo su vida. La primera es cuando intenta suicidarse con una prostituta. Una noche se conocen en lo que están viviendo y él se logra identificar mucho con ella, pero no por conocerla, sino por el dolor que el cuerpo de la chica saca. Con solo tocarla él podía identificar el mismo dolor. De alguna forma empatiza un poco con ella y luego deciden juntos, se lanzan al río y para su mala suerte ella muere y él no. Y claro, él se queda con la eterna pregunta obviamente de por qué yo, es mi culpa. Ahí se carga un conflicto, ¿no? Incluso una pena por ella. Y es algo que tampoco va a poder procesar. Y ya luego, tiempo después, sucede el segundo hecho traumático y es que él intenta casarse, intenta tener una vida normal. Bueno, lo trata, ¿no? Aunque nunca puede porque siempre está con las adicciones, etcétera. Pero bueno, se casa y tiene una esposa. Es una chica muy sumisa que de hecho él dice que el mayor defecto de ella era confiar en las personas. Y pues bueno, una noche un tipo entra a su casa de ellos y abusa de la chica. Y Yoso se da cuenta, lo ve ante sus ojos y un poco queda en shock, un poco tampoco sabe qué hacer, un poco también no es valiente para votar a ese hombre, ¿no? O tratar de ayudar a la chica. Y aquí hay que mencionar esto que es muy interesante, lo misógina y machista que era la sociedad de la época, porque él menciona que otro hombre en su lugar habría golpeado a la chica o la repudiarían por ser abusada. O sea, raro, ¿no? Como revictimizante, extraño. Pero bueno, él dice que él no puede hacer eso, que en parte él siente cierta empatía, ¿no? Aunque tampoco logra comprender nunca a las mujeres, y él lo dice como de las mujeres le parecen la cosa más extraña del mundo, porque ya si de por sí no pueden tener a los hombres, seres humanos, menos a las mujeres, ¿no? Que era un tipo de ser humano especial y aún más complejo. Entonces, al final él dice como de, ok, yo creo que ya su mayor, como les digo, su mayor delito fue confiar en la gente, en confiar en este tipo. Al final, él no sabe qué hacer y tampoco sabe qué sentir. Está como paralizado porque acaba de ver un acto muy violento a una persona a la que él apreciaba. Entonces queda muy traumado por esa escena, con cierta culpa, ¿no? Aunque él no quiera aceptarlo, porque de hecho él dice, no sentí ira ni repugnancia, ni tampoco tristeza, solo un miedo horrible. A partir de esa noche me salieron las canas prematuras. Perdí por completo la seguridad en mí mismo. Aumentaron mis sospechas hacia el ser humano hasta profundidades inconmensurables y se destruyeron todas las esperanzas, toda la alegría y toda la simpatía hacia las personas para siempre, jamás. De hecho, lo acontecido aquella noche fue decisivo en mi vida. Se me había abierto un tajo entre las cejas y a partir de entonces esta herida me dolía cada vez que tenía que tratar con un ser humano. Yo creo que esta descripción es muy buena para hablar de la violencia, ¿no? De cómo se siente ver la violencia literalmente a la cara, un acto tan violento y ahí, ¿no? No sabes qué hacer. Yoso en ese momento confirma que no puede confiar en los seres humanos, porque ya esa idea la tenía desde antes, ¿no? Desde niño, pero en ese momento se incrusta en su cuerpo y lo termina destruyendo, porque después de eso se entrega a la morfina y se pierde por completo a sí mismo, tanto así que sus amigos en su desesperación lo llevan a un sanatorio. Y un sanatorio creo que es como un psiquiátrico, no estoy tan enterada de cómo era esa época, pero imagínense que ni siquiera se hablaban de estas cosas, era muy complicado. Y además de eso estaba el estigma, ¿saben? El estigma de llevar la palabra loco. Claro, este estigma hoy en día es un poco menos porque se ha hablado más de salud mental, ya no es tan tabú como antes, pero de hecho yo diría que la mayoría de estigmas, porque hay muchos estigmas en nuestra sociedad, ¿no? Son el primer paso para la deshumanización. Es como si le diera libertad a mucha gente para quitarte el respeto, para quitarte estos supuestos derechos, ¿no? Que tienes solo por existir y apartarte del grupo, que son cosas tan vitales para el ser humano que pues bueno, a veces puede ser muy difícil de explicar, ¿no? Pero yo creo que Yoso lo hace muy bien cuando casi al final del libro él dice, aunque él llegue a salir del sanatorio, llevaré siempre clavado en la frente el cartel de loco, mejor dicho, de muerto viviente, indigno de ser humano. Dejé por completo de ser una persona. ¿Qué mejor descripción que esa para entender lo que significa cargar con un estigma?
En fin, este libro, como habrán notado, es uno de mis libros favoritos de toda la vida porque creo que tiene muchos temas, ¿no? Como cualquier buen libro, tiene un montón de temas entrecruzados, también varias interpretaciones posibles, pero si tuviera que poner, digamos, un tema central, quizás sea el tema existencialista, ¿no? Porque desde el principio Yoso siempre está preguntándose por el ser humano, por el significado de la vida, qué sentido tiene estar vivo, qué hace estar vivo al ser humano, y de hecho tiene unas reflexiones muy interesantes, también muy graciosas algunas, ¿saben? Porque claro, este libro es todo lo trágico que pueden imaginar con todo lo que les conté, pero también está contado con cierto humor, ¿saben? Como hay una especie de humor negro, porque Yoso es muy graciosito. Como dicen, mis chistes, mis traumas, él la aplica. Les voy a leer un par. Por ejemplo, me gustó esta en la que reflexiona sobre qué mantiene vivo al ser humano, ¿no? Dice, si las personas no comen, mueren, y por lo tanto están obligadas a trabajar para comer. Para mí no había nada que sonase más difícil de entender y más amenazador que esas palabras. La verdad, totalmente identificada. Yoso se hace un montón de indagaciones al respecto, pero al final siempre llega a la misma conclusión. Ni siquiera al final del libro comprende lo que mantiene vivo al ser humano. Porque claro, mucha gente podría decir que podría estar el sentido en el propósito, en tener una meta, un objetivo, pero vamos, seamos sinceros, mucha gente no los tiene, la mayoría de gente de hecho, no los tiene, y además como ven hay gente que tiene problemas de salud mental como Yoso que no encuentran un propósito, no le encuentran sentido siquiera a la palabra propósito, ¿saben? Entonces, pues bueno, ¿qué mantiene vivo al ser humano? De nuevo. Supongo que es una pregunta ya para que indaguemos en los comentarios, así que escríbeme tu opinión. Pero bueno, yo creo que también el libro hace una gran crítica a la sociedad. De hecho, Yoso todo el tiempo está analizando la sociedad desde afuera, porque claro, como él nunca se siente parte, lo observa todo el tiempo, está observando cómo se comporta su sociedad, cuáles son los roles que le están exigiendo que debe cumplir, cuáles son los roles de las personas en ellas, cómo se manejan los seres humanos en sociedad, ¿no? Y de hecho a él, al final la humanidad le llega a parecer muy aburrida, sobre todo porque ve que mucha gente no tiene este sentido de creatividad y de juego que él sí tenía. De hecho, en la vida real como que todo sirve a un fin, ¿saben? Y esto también me pasaba mucho a mí, como el hecho, por ejemplo, de los títulos. Nunca entendí los malditos títulos. Es decir, yo cuando estaba en la universidad, literalmente cuando preguntabas a la gente por qué estudias, todos decían para tener el título y para trabajar. O sea, como que nada es un fin en sí mismo. Todo es para algo y luego para algo. Y luego trabajas para qué, para otra cosa. Y es como que no haces nada por el mero disfrute de hacerlo, ¿sabes? Yo jamás escuché a nadie en la universidad que me dijera, yo estudio esto porque me encanta estudiarlo, porque disfruto cada día que me levanto para estudiar y aprender más de esto, por el mero hecho del gusto de aprender, ¿saben? Entonces, claro, en la vida real hay muy pocas cosas que son un fin en sí mismas. Y eso también lo ve, ¿no? Por ejemplo, de las sábanas. Un objeto, ¿no? Que no tiene un fin en sí mismo, sino que es usado para cubrir algo, no es algo que pueda tener vida propia. No sé si me explico, pero a ver, otro ejemplo que me gustó mucho es el que da Yoso, casi en la primera página, creo, de que cuando era niño, él pensó que las gradas del metro en que conectan una estación con la otra, él pensaba que eso era como una diversión, como un juego, ¿no? Para subir y bajar y divertirse, pero luego cuando crece descubre que eso era básicamente una cosa muy utilitaria, o sea que esas gradas servían solamente para cruzar la estación literalmente, no había nada ingenioso ni divertido en eso. Entonces él se queda como de, wow, claro, qué sombría es el alma humana, ¿saben? Qué aburrida, y sobre todo también qué aterradora puede llegar a ser, ¿no? Porque creo que si hay algo muy humano es la violencia. Entonces, bueno, en ese sentido Yoso critica mucho a la sociedad y siempre llega a la misma conclusión, ¿no? De que no se puede confiar en el ser humano. Y no solo por el tema del temor que él puede sentir, por el hecho de lo violentos que pueden llegar a ser los seres humanos, sino también por lo muy bien que fingimos en el tema de las reglas sociales. Y de hecho él lo dice, mi idea de alguien respetado consistía en una persona que había logrado engañar casi a la perfección a los demás. Las personas se engañan unas a otras del modo más natural y sorprendentemente sin resultar lastimadas. No sabes cómo están siendo sinceros, no sabes si te saludan porque realmente quieren hacerlo, no sabes hasta qué punto todos fingimos, ¿no? Un poco al cumplir nuestro rol como hijos, nuestro rol como padres o estudiantes o ciudadanos, etcétera. Todos son roles en la sociedad y todo está construido. Entonces, claro, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Cuánto de nosotros se pierde? ¿Cuánto de nosotros se oculta? Ahora, hay un tema también con el título, y es que verán, cuando yo estaba investigando sobre este tema un poquito, porque como les digo, yo soy súper friki de investigar y sobre analizar las cosas, pues descubrí que había dos traducciones del título, porque claro, la obra está en japonés, obviamente, entonces al español se tradujo primero como indigno de ser humano y luego como no humano. Y acá esto puede parecer un detalle un poco insignificante, pero realmente es muy importante, es el título de la obra y dependiendo de cómo esté puesto puede interpretarse de formas distintas, porque a ver, si el título es indigno de ser humano, entonces eso da a entender que Yoso todavía es humano, ¿no? Yoso es humano, pero no se siente digno de ser tratado como humano o le han hecho sentir
decir en todo caso que no es digno, ¿no? Y en el otro caso de que el título fuera no humano, eso da a entender de que, ok, Yoso entonces no es humano. Y de hecho en la primera página del libro, cuando el señor encuentra estas fotografías, también dice eso, como no le pareció que ese niño fuera humano. Entonces, ¿qué significa no ser humano? Si Yoso no es humano, entonces ¿qué es? ¿A qué te refieres con haber perdido por completo la humanidad? Y en todo caso, ¿qué se debe hacer para llegar a ese punto, no? ¿Es posible llegar a ese punto de sentirte completamente fuera de lo humano, como para decirte no humano? Ya ven que eso es importante el título. Pero bueno, para no hacernos pleitos aquí, porque yo tampoco sé cuál sería la mejor traducción, yo creo que podría ser interesante analizarlo, porque de hecho ambos hablan de puntos de vista interesantes sobre el libro, nos pueden decir mucho. Por ejemplo, si respondemos la pregunta de ¿qué significa ser humano en el caso de que sea el primer título el que usemos, ¿no? Pues bueno, yo creo que el libro daría a entender mucho de que para ser tratado como humano, o sea, una persona digna de respeto, una persona que tiene derecho a la vida, que tiene derechos, ¿no? Sobre todo eso, que ustedes saben que hay derechos internacionales, que se ha hablado mucho de esto, de qué es lo que le da valor al ser humano y cómo se le debe tratar por el simple hecho de ser humano, ¿no? Este respeto, esta dignidad que debe tener. Y en un principio él siente que esta dignidad la sociedad no se la da, como cuando ocurren hechos violentos contra él o contra sus seres queridos, pero al mismo tiempo, cuando él finge y la sociedad sí le da cierto valor en algún punto, él no se da ese valor porque, claro, él está fingiendo, entonces él no se siente que esté cumpliendo. Y ahí el punto de cumplir con el rol. Porque creo que, como les decía, la sociedad quiere mucho eso, ¿no? Que tú cumplas con tu rol, que no molestes a los demás, no perjudiques. Y en este caso también depende de cada sociedad, ¿no? Pero en el Japón del siglo XX, de principios del siglo XX, de esa época que Yoso vivió, estamos hablando de una sociedad muy colectivista, como les decía, que no veía al individuo como un ser en sí mismo, sino como parte de un todo. Tú eres parte de una gran maquinaria, eres el pequeño perno de ese avión, literalmente. Y si tú no cumples tu rol bien, entonces estás traicionando a todo el mundo, literal. Es una traición a tu sociedad. Y fíjense lo fuerte que es decir eso. Porque además, en esa época importaban mucho más las apariencias. Tú no tienes valor por ti mismo, sino por lo que aparentas ser. Y eso obviamente a Yoso le cala y tiene todo el sentido del mundo que él finja, ¿no? Porque obviamente él en un principio quiere ser reconocido como humano, que no lo violenten más. Entonces él finge. Pero a pesar de eso, a pesar de que él finja y todo, al final nunca llega a encajar en la sociedad. Porque se vuelve alcohólico, tiene adicciones, etc. Entonces traiciona el rol que debe cumplir como ciudadano de ese país, como hijo de su padre, que era un señor de posición. Y en este caso, en esa época se implantaba mucho la idea de que tú debías ser útil al Estado, porque claro, estamos hablando de una época muy militarizada y con un nacionalismo muy fuerte, no solo en Japón, sino en general en toda Europa. Es parte de la época que el nacionalismo estaba muy muy fuerte. De hecho, por eso es una de las causas de las guerras mundiales, el nacionalismo. Pero bueno, básicamente estaba la idea de que tú debes morir por tu patria, y en este caso el emperador, ¿no?, que era considerado esa época en Japón un ser casi divino. Y como les decía, hay una cultura mucho del honor, del valor, de todo esto, del deber. Y ahí es cuando ocurren fenómenos como los kamikazes. No sé si escucharon de esos pilotos que iban en sus aviones y se estrellaban a propósito como si fueran bombas y claro, suicidándose literalmente. Entonces, claro, yo me preguntaba como, ¿qué tiene que pasar una persona para llegar a ese punto de decir, sí, voy a morir por mi patria, voy a morir por mi emperador? Es decir, ¿cómo uno llega a hacer esas cosas? Y aquí nos encontramos con una paradoja muy interesante, porque, a ver, en esa sociedad de esa época se exigían ciertos requisitos para que seas tratado como humano, podríamos decirlo, ¿no? Con este respeto, etc. Y en el caso de ellos o de los hombres, se exigía que fueran seres que no deben sentir, que en teoría deben ser fuertes, ¿no? Que sean contenidos emocionalmente, como les dije. Y es súper loco porque son justo estas cosas las que te hacen ser humano, ¿saben? El sentir es algo muy humano, es algo que independientemente de cualquier cosa va a pasar. Todos tienen cerebro, el cerebro es capaz de sentir. Entonces, es súper loco que para que te traten como ser humano, te pidan que no te comportes como un ser humano, que te deshumanices, literalmente. Y claro, esto al final es contraproducente porque trae como consecuencia algo que es muy devastador, y es que cuando tú dejas de sentir, dejas de tratarte a ti mismo como humano, te vuelves una máquina, te vuelves algo útil, algo funcional, casi un objeto. Entonces, claro, si tú ya te consideras un objeto, entonces ya es fácil enviarte a la guerra, ¿no? O decirte que seas kamikaze. Es fácil utilizarte cuando ya no eres un humano. Y esto pasa mucho no solo en las guerras, sino también en los trabajos, cuando hay explotación laboral. Hay mucha deshumanización. Y es interesante, ¿no? Porque cuando piden a los hombres que sean fuertes, ¿no?, entre comillas, pues al final eso no te hace más hombre, sino te hace más fácil de usar.
Pero sí, siento que esto es muy difícil de verlo a veces, ¿no? Porque claro, crecemos en una cultura que nos educa de una cierta forma. En esa época, por ejemplo, los kamikazes vendrían pues con una educación deshumanizante toda su vida para que luego ocurrieran esas cosas, ¿no? En fin, ya para hacerle cuento corto, si luego pasamos al tema de analizar el segundo título de No humano, como les decía, la pregunta sería, ¿qué te hace ser no humano, no? ¿Qué te deshumaniza? Y en este caso creo que esta pregunta es aún más compleja, pero ya yéndonos directamente al libro, como ¿qué respuesta podría ofrecernos el libro? Está el hecho de que la primera vez que quizá Yuzo se sintió no humano fue cuando era niño, ¿verdad? Justo después de el abuso sexual, físico, psicológico que sufrió en su infancia. Y eso no es raro, ¿saben? Porque yo diría que no hay nada que deshumanice más que la violencia. Y eso es contraproducente, porque al mismo tiempo la violencia es algo muy humano, ¿no? Pero ocurre, porque finalmente cuando tú ejerces violencia contra otro, uno debe dejar de pensar en que el otro es un individuo. Debe dejar de tratarlo con esos derechos, con esa dignidad, ese valor que tiene por el simple hecho de ser un ser humano y tener una vida. Y aquí también hay otra paradoja, y es que Yoso, al principio, claro, él se siente, digamos, no humano, se siente muy ajeno a esa naturaleza violenta del ser humano, porque ejercieron violencia contra él, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando pasan los años, él llega a ejercer esa misma violencia que tanto odia, pero contra sí mismo. Entonces, claro, uno diría, ok, tú ejerces violencia como la gente a la que tanto criticas y odias, se supone que deberían tener algo en común, ¿no? Decir, ok, si tú y yo tenemos este rasgo en común, eso nos hace humanos, ¿cierto? Pero pasa todo lo contrario. Cuanto más víctima de violencia eres, menos humano te sientes. Y eso es súper raro, ¿no? Es súper extraño, pero ocurre porque la violencia deshumaniza. Y yo creo que ese es el tema principal de todo este libro, si tenemos que resumirlo en algo muy simple. Pues trata de eso, de cómo la violencia deshumaniza a las personas, de todo ese proceso, ¿no? Ya sea violencia ejercida contra uno mismo, o ejercida por la sociedad, etc. Hay muchos tipos de violencia. Y es curioso porque esta situación era justo la que estaban viviendo las personas de finales de la Segunda Guerra Mundial. Porque piénsenlo, en esas guerras, cuando tú eres soldado, ves a la violencia directamente a los ojos, ¿no? Pero están considerando que tu vida tiene un valor. Y luego todo esto empeora cuando ejerces violencia contra otros y también los deshumanizas. Entonces todo es un círculo que se va alimentando y se vuelve una bola de nieve y una cosa lleva a otra y al final viven deshumanización por todas partes. Y para rematar todo, Japón perdió la guerra. O sea, imagínense lo que debió ser para Japón perder la guerra. Porque claro, estamos hablando de que todo su sistema de creencias se tambaleó, su sistema de valores se vio cuestionado. Le fallaron a su país, le fallaron a su emperador, que como les decía era considerado casi un ser divino. Entonces, imagínate, todos los japoneses en ese momento, sobre todo los que fueron a la guerra, se debieron sentir indignos de ser humano, igual que Yoso. Todos eran indignos de ser humanos, todos eran Yoso. Y como cereza del cóctel, digamos, ni siquiera los civiles se salvaron de ver esta violencia porque ocurrió lo de las bombas atómicas que bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Y ustedes, no sé si sabrán, pero los desastres que causaron estos eventos en toda la población, el trauma de vivirlo, verlo en todo Japón en general, y no solo en el momento del impacto, sino las consecuencias de después, de ver a la gente calcinada, de ver los cuerpos, de ver luego a la gente, los efectos de la radioactividad, cómo habían quedado deformes, como el cáncer incluso que ocurrió después. O sea, una cantidad de factores de violencia que ni siquiera los simples civiles se salvaron de ver. Al final estamos en un proceso de mucha deshumanización por violencia. Entonces, claro, cuando sale este libro después de que acabaran las guerras, pues claro que pegó muy fuerte. Todos se sintieron identificados. En ese momento, Japón era Yoso, literalmente. ¿Cuánto puede impactar un libro en tanta gente? ¿Cómo tanta gente puede estar viviendo una experiencia tan similar en contextos distintos? Me voy a la cabeza porque ni siquiera es solo de esa época, ¿saben? Este tema de la deshumanización por violencia es hasta ahora, porque claro, hoy en día, aunque se le más de salud mental y etcétera, sigue habiendo estigmas, sigue habiendo violencia, sigue habiendo deshumanización constante. Las sociedades siguen exigiendo roles, siguen creando expectativas sobre la gente, sigue habiendo prejuicios, cosas que deshumanizan. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que hasta ahora este libro resuene con nosotros y seguro seguirá resonando por muchos años más. En todo caso, este libro, como les digo, tiene todo el sentido que haya salido otra edición y que se siga leyendo mucho porque es realmente un gran libro, ¿saben? Y no solo como historia, como tesis de
este tema, sino como un medio terapéutico. No es terapia, no es como que tú leas y te vas a sanar, no, pero ayuda mucho a trabajar los traumas y me refiero con esto a, por ejemplo, hablarlo, ¿no? Como tú lees esto, te puedes llegar a sentir muy identificado y eso es en parte una forma muy íntima de hablar con alguien a través de un libro. Puede ser muy terapéutico, ¿saben? Porque a veces es muy difícil hablar cuando estás delante de una persona o incluso delante de un psiquiatra, un psicólogo. Es muy difícil sentirse comprendido, es muy difícil hablar, pero cuando lees un libro así tan sincero, wow, te sientes también tan comprendido en algunas cosas y también puedes llegar a verte desde otra perspectiva, ¿no? Es como una conversación realmente. Entonces, en ese sentido, puede ser muy terapéutico. Te hace ver tus traumas desde afuera. Wow, es realmente muy interesante cómo puede funcionar. Pero bueno, como les digo, igual no es terapia, uno requiere otro proceso para poder sanar, pero vaya que puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ya como conclusión, porque esto se ha sido un poco largo, solo quedaría decir que fingir es el primer paso a la deshumanización, ¿no? Sobre todo porque hay algo muy básico y es que, como les dije, cuando uno finge no puede establecer vínculos emocionales con la gente porque no eres tú y tienes secretos cargando. Entonces te aísla mucho del mundo y esa socialización es muy básica para el ser humano. Y ya como para analizar el final del libro, hay como dos posibles finales. El señor X habla con la señora que tenía guardados estos fotografías y diarios y pues bueno, le pregunta qué haría con el chico, ¿no? ¿Qué le parece? Y la señora le dice básicamente de que cuando una persona llega a esos puntos, a esos extremos, pues ya no hay nada más que hacer. O sea, como resignándose un poco, ¿no? ¿Quién sabe qué estaría pensando Dasai cuando escribió eso? Pero la verdad a mí me gusta mucho más el final de los 3 cuadernos y es: en mi existencia ya no existe la felicidad o el sufrimiento. Todo pasa. Esa es la única verdad en toda mi vida, transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa. Wow. Y pues bueno, este es el final que a mí más me gusta porque me parece mucho más realista, mucho más quizá racionalizado, porque el otro final es mucho desde el sentimiento, ¿no? Que a veces puede nublar lo racional quizá. Y pues bueno, me parece mucho más racional este otro final y mucho más realista también, porque vaya, tienes razón, todo pasa. Las alegrías, las penas, todo pasa. Y si estás pasando por un mal momento, pues va a pasar, así como los buenos también. Entonces, sí, me gusta más eso. Y eso me parece muy esperanzador, de hecho. Entonces, bueno, con eso acabamos. La verdad es que este libro a mí, como les dije ya muchas veces, me encanta, me fascina, es uno de mis libros favoritos. Yo ya lo había mencionado en el podcast, en el 3er episodio en el que hablamos del fracaso. Lo mencioné muy por encima, porque claro, todo esto al final es una forma de fracasar en la vida también, ¿no? No llegar a ser humano, etcétera. Entonces, sí, lo mencioné muy por encima y creo que merecía su propio análisis. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme a ustedes también qué interpretación tienen de las cosas, qué les pareció. Si quieres apoyar el proyecto y te gustaría leer la nueva edición o comprarte el libro, etcétera, ayudaría mucho que lo hagas a través del link de Busca Libre que está en la cajita de descripción, que llega a toda Latinoamérica. Y pues bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente. Bye.